Revise al que tienes a tu lado porque de pronto se te duerme y se te cae. Amén. Siéntate, pero no sientes tu alabanza. Conviértate en ese tallador que mientras que yo esté predicando, tu alabanza, tu adoración, haga que desciende rema y rema de lo alto. Dile al que tienes a tu derecha, cuida tu principio. Vamos, yo quiero que tú mires a tu derecha y dile que tienes a tu derecha, cuida tu principio. Ahora yo quiero que tú voltees a tu izquierda y dile al que tienes a tu izquierda, cuida tu principio. Ahora volteas hacia atrás y dile al que tienes hacia atrás, cuida tu principio. Ahora mira hacia adelante y el que tienes adelante, dile, cuida tu principio. Ahora dite a ti mismo, voy a cuidar mi principio. Aleluya. La palabra dice de que en el principio, ¿cómo estaba la tierra? Vacía, desordenada. Dice de que estaba vacía y las tinieblas la cubría. En un principio la tierra estaba vacía y desordenada. Pero también llegó un principio que la palabra llegó a la tierra y la ordenó. Y yo en todo lo que el Señor hizo a través de la palabra está cumpliendo lo que el Señor le mandó a hacer. Hasta hoy las estrellas, la luna, el sol, la tierra, los mares, aún los animales están cumpliendo lo que fue estipulado desde el principio. Y así como estaba la tierra vacía y desordenada, en un principio nosotros también estábamos así, vacío, desordenado y lleno de tinieblas. Pero también la palabra llegó a un principio a nuestra vida para cambiar, transformar y traer libertad. Pero nosotros se nos ha olvidado ese principio y no hemos cuidado el principio que entró la palabra en nuestra vida para cambiar y transformar. Hasta hoy todo lo que el Señor formó, todo está cumpliendo su mandato, menos el hombre. Al hombre se le ha olvidado el principio. La palabra dice de que el principio del temor de Dios, ¿cuál es? La sabiduría. O el principio de la sabiduría es el temor de Dios, perdón. Ahora sí lo dije. Eso para ver si estaban dormidos, están despiertos. Gloria a Dios. Pero sabe de que el hombre se le ha perdido ese principio. Gloria a Dios. El hombre se le ha ido el temor de Dios en su vida. Y por eso la palabra dice que por cuanto se ha multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Por eso tú ves que podemos cantar adoraciones y tiene que venir uno y meterle candela para que puedan adorar. Porque ya no se adora con amor. ¿Sabe de que hasta hoy el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad? ¿Sabe por qué? Porque se nos ha olvidado ese principio del amor de Dios. Aunque tu principio haya sido pequeño, el postrer estado va a ser grande. No importa cómo haya sido tu principio, porque no todos los principios son iguales. Hay principios pequeños. Pero aunque tu principio haya sido pequeño, tú tienes que cuidarlo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra me enseña y me dice que en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. A veces pensamos que para poder honrar o poder bendecir a otro necesitamos dinero. ¿Quién te dijo eso?
Con lo poquito que tienes, tú tienes que adorar. Con lo poquito que tienes, tú tienes que bendecir. Aquella mujer dijo, yo no tengo nada en mi casa. Solamente una vasija llena de aceite. Y ese aceite representa la multiplicación. Ese aceite representa la abundancia. Aleluya. Hay principios que han sido grandes también. Hemos visto matrimonios que han comenzado con un principio pequeño. ¿Sabe que mi esposa me odiaba cuando me conoció? Hoy en día no sabe vivir sin mí. Pero hay matrimonios que llegaron con un principio grande y el final ha sido pequeño, pastora, porque no cuidaron el principio, porque no guardaron ese amor. Amén. Uno solo lo creyó. Todos los principios no son iguales. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, el principio de nosotros es diferente. Algunos el Señor las cosas las hace así, otros las hace más lentas. Hay principios que han sido grandes, pero también hay principios que han sido pequeños. Pero no importa cuál sea tu principio, tú tienes que cuidarlo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe de qué? El pueblo de Israel no guardó el principio. Cuando el Señor lo saca de la esclavitud para llevarlo a la tierra que fluía leche y miel. Y el Señor y el pueblo de Dios no guardó ese principio. Y ninguno de los que salieron entraron. Entraron, fueron la descendencia nueva que creyó. Aquellos que no se dejaron atemorizar por los gigantes. No importa cuál sea tu principio, tienes que cuidarlo. La palabra registra que cuando murió, para ir entrando ya en la enseñanza, la palabra registra que cuando el rey Salomón murió, la palabra registra de que hubo una separación, hubo una división entre el país. Por un lado reinó Roboam y por otro lado reinó ¿quién? Jeroboam. Pero dice la palabra de que el rey Jeroboam comenzó a meditar dentro de su corazón y dijo: si el pueblo de Israel bajare a adorar a Jehová su Dios, seguramente ellos se quedarán allá y mañana más tarde se juntarán y harán guerras contra mí y me matarán. Por eso comenzó a hacerle altares. ¿Altares de quién? ¿A quién comenzaron a hacer los altares? No me dejen solo. Lea Biblia. Y ellos comenzaron a hacer los altares. Y el pueblo de Dios comenzó a desviarse. Comenzó a adorar otros dioses. Pero vemos cómo el Señor levanta un profeta en medio de las tinieblas, en medio de la idolatría. El Señor registra que levanta un profeta, pero no cualquier profeta. El Señor no registra su nombre, pero registra que era ¿qué? Joven. Vemos cómo este profeta el Señor lo levanta con un principio grande, pastor. La palabra registra de que era un profeta joven. O sea que tenía las fuerzas, tanto mental, física. Y podía cumplir las expectativas que el Señor tenía con él. Y el Señor levanta a este varón. Y el Señor lo toma, no lo toma de cualquier tribu. ¿De qué tribu lo toma? De la tribu de Judá. Me están dejando solo. La tribu de Judá. Y la tribu de Judá no era cualquier tribu.
Era la tribu punta de lanza. Era la que iba al frente. Es aquella tribu que representa a Cristo. La palabra dice de que esta tribu iba adelante. Esta tribu era guerrera. La palabra registra de que cuando ellos iban a la guerra, la espada se le quedaba pegada en las manos. El Señor levanta a este varón con un principio grande. Lo levanta joven. Y comienza diciendo la palabra, aquí que un varón de Dios. No cualquier varón, ¿un varón de quién? De Dios. Un principio grande tenía este varón. Por palabra de Jehová vino a donde, a Judea. O sea que este hombre no se movía por sí solo. Este hombre se movió porque el Señor le habló. Y hay gente que se mueve sin que el Señor les hable. ¿Ustedes creen que Elías, cuando estaba en la cueva, que se le acabó el agua y se le acabó el pan, usted cree que Elías se movió porque se le acabó el agua o se le acabó el pan? Elías no se mueve porque se le seca el arroyo. Elías se mueve porque Dios le da orden. No te muevas de donde el lugar que estés. Hay gente que quiere salir del lugar donde está, pero el Señor le dice, no es que el tiempo todavía. Gloria a Dios. Este varón no se mueve sin que sino se mueve porque Dios le dio la orden de que se moviera. Y dice que se mueve por palabra de Jehová y vino de Judea a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de ¿quién? De Jehová. Y le dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. Él cuando va, no va a confrontar el rey, sino va a confrontar ¿qué? El altar. Y hoy declaro en el nombre de Cristo que todo altar montado sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu economía, sobre tu familia, sobre tu iglesia, hoy declaro que se va a romper. Hoy declaro que toda ceniza se va a esparcir. En el nombre de Jesús. Él no va a hacerle la guerra al rey. Le va a hacer la guerra ¿a quién? Al altar. El rey Jeroboam estaba ya listo para aprender, para encender el altar. Pero cuando aquel varón llega y comienza a confrontar el altar, dice la palabra, de que este hombre llega con una palabra, pero también llega con una señal. Mira, yo soy una de las personas que camino con palabras, pero también camino con señales, y a mí cualquiera que venga no me va a ver. El que me venga a mí a darme una palabra me tiene que dar señal también. Amén. Porque los profetas se tienen que mover con palabras, pero también tienen que moverse con señales. Amén. Ya que el tiempo de que acabarse ese cuento de que Dios me mostró, Dios me dijo. La palabra dice de que hay del que diga de que yo mostré. Y eso se está levantando una nueva ola, pastor. Una nueva ola de profetas jóvenes que se mueven sin dirección de Dios. Se mueven sin permiso de sus pastores. Y comienzan a profetizar y lo que traen es un chismerío en el pueblo. Hay profetas nuevos que se están levantando en las iglesias diciendo, el Señor me mostró, y lo que están trayendo es división, están trayendo chisme, están trayendo cuentos. Habla, Jehová. Repite. Pastor, yo creo que usted no me va a invitar más. No, porque eso hay que acabarlo. Eso hay que acabarlo. Aquel varón llegó con una profecía. ¿Qué le dijo? Le dijo, y estando Jeroboam junto al altar para quemar el incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá ¿qué? Un hijo llamado ¿qué? Eso fue la palabra que él llevó. Llevó una profecía. Le estaba diciendo, de la descendencia de David se va a levantar uno
que va a ocupar tu lugar y va a quemar, va a destruir los altares y va a quemar los huesos de aquellos sacerdotes que queman incenso. Ahí llegó con una palabra, pero también llegó con una señal. ¿Cuál fue la señal? Que el altar se rompió. Cuando una persona viene con una palabra del Señor, esa palabra tiene que traer una señal. Esa palabra tiene que estremecer la fibra de tu corazón. Cuando viene un profeta con una palabra de Dios para tu vida, tiene que hacer que lo que está muerto en tu vida resucite. Gloria a Dios. Amén. Cuando un profeta llega de parte del Señor con una palabra, tiene que hacer que lo que está apagado en tu vida se encienda. A mí tú me puedes decir de qué color tengo el interior. Tú me puedes decir el número de la cédula, me puedes decir mi nombre. Pero si no tienes un simiente, mi hermano, no te creo. Si eso no estremece las fibras de mi corazón, no te creo. Ese cuento hay que acabarlo. Dios me mostró, Dios me mostró, Dios me mostró. Y eso es lo que está trayendo divisiones en las iglesias, mi hermano. Donde Dios no ha mostrado nada. Una vez tenía yo una situación con mi esposa. Ustedes saben, los pastores, que cuando nosotros comenzamos a pastorear, la guerra entre la pareja de Bea, eso se enciende rapidito. Peleamos hasta por pagar bombillos, peleamos hasta por un vaso de agua, peleamos hasta por el abanico. Había una persona que estaba a mi alrededor y sabía la situación que estaba viviendo en mi casa. Una vez en un servicio me dijo: pastor, levanta tus manos y cierra tus ojos. Yo hice así. Y comienza a profetizarme lo que yo estaba viviendo con mi esposa, algo que ella sabía. Y le abro los ojos y le digo: no. Si me vas a profetizar algo, dime algo que tú no sepas. Porque si tú me profetizas algo que tú sepas, ya eso es chismosería. A mí la palabra, cuando viene de parte del Señor, tiene que estremecer mi corazón. Si no estremece mi corazón, créamelo, que no viene de parte del Señor. El verdadero profeta camina con palabras, pero también camina con señales. Amén. La palabra dice en Ezequiel capítulo 2, que cuando él escuchó la voz de Dios, la palabra dice de que entró el Espíritu Santo en él. Y la palabra a mí me enseña y me dice que donde está el Espíritu Santo hay libertad. Una persona que llega al Espíritu Santo, algo tiene que suceder en él. Amén. Aleluya. Así es. Entró el Espíritu Santo en mí, dice Ezequiel, pero también trajo firmeza en los pies. Ahora profetizan, pero no se quieren sujetar a los pastores. Ahora quieren decir que Dios me mostró, pero es una partida de desacatado. Cuando la palabra llega, ella es la que cambia, ella es la que restaura. A mí la persona que me dice es que yo vi. Y si no queda una marca, mi hermano, no le creo. Yo tuve el encuentro con el enemigo y que Jehová lo reprenda donde quiera que esté. Donde se me presenta y me dice: pídame lo que quiera. ¿Qué quiere que te dé? Fama, mujeres, drogas. ¿Qué quieres que te dé? Con tal de que dejes todo tirado, con tal de que dejes a tu familia, con tal que dejes a tus hijos, yo te doy lo que tú quieras. Y eso trajo una marca en mí. Yo, para ir al baño, mi esposa tenía que acompañarme. Duré tiempo durmiendo con los focos prendidos y con una grabadora que tenía, oyendo. A mí la persona que me dice: yo vi, y no hay un cambio, no vio nada, pastor. La palabra dice de que luchó Jacob con el ángel de Jehová. Entró caminando derecho y salió caminando torcido. Le cambió el caminado. Una persona que tiene el encuentro con el Señor, su caminado cambia. Su caminado tiene que cambiar.
Y vemos cómo el Señor levanta a este hombre con un principio, pastor, tremendo. Señales que de pronto otro profeta en ese tiempo no lo hacía. Este hombre Dios lo levantó antes de que Elías. De pronto este hombre podía ser el Elías de ese tiempo. Amén. Y la palabra dice que cuando él comienza a confrontar al rey, dice la palabra de que el rey lo señaló. Apréndenlo. La palabra dice de que la mano, ¿qué? Se le secó y no la pudo enderezar. Eso quiere decir que se le secó y también se le torció. Por señalar a un varón de Dios. Y no he visto todavía ninguno pastor que haya señalado a un ministro de Dios que no se haya secado. Ay del que se meta con alguno de mis pequeños. Pero como estamos en la gracia de Dios, hacemos lo que se nos da la gana. Porque aparentemente vemos que no pasa nada. Estás vivo, pero ¿cómo está tu ministerio? Estás respirando, pero ¿cómo está tu economía? ¿Será que está derecha? ¿O será que está seca? Estás respirando, pero ¿cómo está tu salud? Todavía no he visto a nadie que se haya levantado contra un ministro y no se haya secado. Porque eso trae un juicio. Y la palabra dice de que cuando el rey se dio cuenta de que este hombre no era cualquier hombre, aunque era joven, se dio cuenta que este hombre venía con palabras, pero también venía con señales. Le dijo: clama a tu Dios para que mi mano sea restaurada. La palabra dice de que cuando él comenzó a clamar a Dios, su mano, ¿qué? Pastor, van a tener que orar por la congregación para que la mano se enderece. Y cuando Jeroboam vio esto, que este hombre no era cualquiera, lo invitó a su casa. Le dijo: vamos, yo quiero que tú vayas a mi casa y comas conmigo y bebas. Y yo te voy a dar presente. Y este hombre hasta el momento sostuvo su postura y le dijo: aunque me des la mitad de tu casa, aunque me dé la mitad de tu reino, vive Jehová que yo no iría contigo. Porque el Señor me dijo que no bebiera ni comiera agua en este lugar y que no cogiera por el mismo camino que regresé. Ahora, ¿por qué el Señor le dice que no coma pan y ni beba agua, ni coja por el mismo camino? Sino que coja por otro camino, por donde él no vino. De pronto era para que él no se enrolara con nadie. Para que no se encontrara con nadie y le dijera: tú eres el varón de Dios que hizo temblar a Jeroboam. Para que no se encontrara nadie que no le soltara sus dones. Y es algo, pastor, que está sucediendo aquí en Latinoamérica. Están idolatrando al varón de Dios. Están idolatrando a los dones, pero no están alabando el rey de los dones. Y eso se tiene que acabar, pastor. Amén. Porque la palabra dice que él no comparte su gloria con nadie. Aquí estamos acostumbrados. Esto no solamente aquí, eso en todos los lados. Parecemos unos cazatalentos. Que si este sí lo usa el Señor, ese sí lo muevo porque... Sí, clasificando. No, mi hermanito, ese cuento se tiene que acabar. El mismo espíritu que está en mí está en ti. Lo que pasa es que yo he entendido cosas que tú no has podido entender. He puesto a funcionar algo que de pronto tú tienes y no lo has puesto a funcionar también. El mismo Espíritu Santo que está en mí está en ti. De pronto le dijo: coja por otro camino para que no
Por eso Pablo, cuando iba con Sila, aquella mujer que tenía espíritu de oración, cogía y le enviaba chaqueta todos los días. Verdaderamente estos son hijos de Dios. Y esto molestó a Pablo. Bueno, porque hay halagos que hacen daño. Hay halagos que, aunque tú no creas, hacen estrago en nuestro corazón. Y eso era de pronto lo que el Señor quería evitarle a este varón. No te juntes con nadie, no comas con nadie. Una de las cosas que tengo yo, que cuando a mí me inviten a un lugar, yo no le permito a nadie que me cuente la historia de la iglesia, porque ese es otro problemita que tenemos. Invitamos al ministro, entonces nos sentamos con él y le contamos toda la problemática de la iglesia. Y terminamos influenciados y terminamos predicando de la problemática que está viviendo la iglesia. No le damos la libertad del Espíritu Santo que salga los calderos viejos que hay dentro de la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Ese cuentico hay que acabarlo. Dejémosle libertad al Espíritu Santo, que Él haga como Él quiera. Lo que el Espíritu... Estuvimos predicando en Lorica. Estuvimos predicando de la hermana del pastor Donaldo. Había una mujer que cuando entramos en la administración, aquella mujer le dijo al Señor, y es bueno muchas veces desafiar, porque el Señor responde. Aquella mujer, cuando entramos en la administración, aquella mujer dijo, Señor, yo no voy a pasar al frente, yo no voy a atender el llamado a pasar al frente. Si tú estás con ellos, trámelos acá. Trámelos acá y ya habla. Y el Señor coge este negrito que no le dice que no para nada. Y llego ante ella porque le dijiste al Señor que si Él estaba con nosotros, venía y te hablara y te va a hablar. Estás viviendo esto. Esa mujer lloraba y daba testimonio. Dios habló, porque lo que me dijiste, nadie lo sabía, ni siquiera la pastora lo sabía, ni siquiera mi esposo lo sabía. Cuando una palabra llega de parte de Dios, tienes que estremecer, tiene que hacer algo en tu vida. Este hombre caminaba con una palabra y caminaba con señales. Este hombre, Dios lo levantó con un principio tremendo. Y Jeroboam quiso llevarlo a su casa, pero hasta ahí se mantuvo. Dice la palabra de que se fue por otro camino. Y dice la palabra que habían unos jóvenes, hijos de un profeta viejo. Una persona que ya se le había acabado el aceite, pastor. Sabía Biblia, pero fuera el aceite. Sabía Biblia, pero ya no tenía revelación, ya no caminaba como este joven. La palabra dice de que aquellos jóvenes fueron ante el papá y le dijeron, hay algún varón que estremeció a Jeroboam. ¿Por qué camino cogió? Ellos le dijeron el camino. Ensíllame un asno. Y dice la palabra de que él lo encontró sentado en una encina. Y le preguntó, ¿eres tú el varón que le dio palabra al rey? Soy yo. Y él le dijo, yo quiero que vengas conmigo a mi casa, comas pan y bebas agua. Hasta ahí el hombre estaba manteniendo su compostura. Le dijo, vive Jehová, que en cuya presencia estoy, no puedo ir contigo, porque tengo orden de él de no comer ni beber agua en este lugar, ni regresarme por el mismo camino que yo vine. Dice la palabra de que aquel profeta viejo, seco, embustero, malamañoso, le dijo, un ángel ha venido a mí y me ha dicho que vengas conmigo.
Y el hombre se regresó con él. La pregunta es, ¿qué le pasó a este varón? ¿Qué le pasó a este varón que Dios levantó con un principio grande? Hombre que no se había levantado en ese tiempo como ese varón, Dios lo había levantado. Pero ¿qué pasó? Fue y comió. Y dice la palabra que lo mató un león. Aquel hombre no se dejó convencer por la comida. Porque yo creo que la comida del rey era mejor que la... ¿Sabe cuál fue el error de este varón? Que este hombre era espiritual. Y por ser tan espiritual, una palabra espiritual lo desvió. Porque es que estamos acostumbrados, pastor, que la gente nos diga, así me dice el Señor. Dios me dijo. Y a veces eso hace que la fibra de nuestro corazón se estremezca. Porque apenas nos mencionan la palabra de Jehová, enseguida estremecemos y creemos. Él creyó porque era espiritual y le estaban dando una palabra espiritual. Dios, un ángel me habló. El hombre no cuidó su principio. Era un hombre con dones. Era un hombre con palabra. Era un hombre con señales. Pero era un hombre sin discernimiento, pastor. Amén. Aquel hombre no discernió que los jóvenes que estaban allá vieron todo lo que él había hecho y se lo fueron a contar a sus padres. ¿Sabe de que una persona con revelación, una persona con dones, pero sin discernimiento, es un peligro? Es un peligro para la sociedad y un peligro para la iglesia, pastor. Porque se mete en problemas y mete problemas a la iglesia también. Mira, los dones y las señales te abren puertas. Amén, así es. Pero si no eres prudente, las puertas se te cierran. Aquel hombre no tenía discernimiento. Y sabe, y ese es un don. A veces le pedimos al Señor, dame profecía. Dame profecía. Quiero profetizar. Quiero levantar paralíticos. Quiero sanar. Pero no le pedimos al Señor discernimiento. Y por eso el diablo se ha metido en la iglesia, pastor, porque se acabó el discernimiento en las iglesias. Hoy en día hasta el brujo predica aquí. Amén. Eso no es aquí, eso es en Barranquilla, pastor. A la iglesia se le ha perdido el discernimiento. Y este joven tenía don, tenía talento, pero no tenía discernimiento. Primer punto. Segundo, este hombre no cuidó la palabra que Dios había colocado en él. Y hay gente aquí, pastor, que Dios ha dado palabra y no la han cuidado. Gente que Dios levantó con un ministerio poderoso, pastor. Gente que Dios levantó con un principio grande. Gente que de pronto no estuvieran hoy en Colombia, pastor. Gente que de pronto podían estar esta noche aquí, pero están allá. Por no cuidar su principio. Por no cuidar lo que el Señor les entregó. Por no cuidar la palabra que Dios sembró en ellos. Cuida tu principio. Aquel hombre se le olvidó lo que el Señor le había dicho. Aquel hombre se le olvidó el mandato que Dios le había entregado. Se le olvidó la palabra que Dios había dado en él.
y se dejó engañar por una persona que estaba seca ya. Y hay gente con talento, con dones que se han dejado engañar por gente seca, pastor. La palabra dice que por el fruto tú lo vas a conocer. A mí una persona me viene con revelación que Dios me reveló y es un desacatado y vaya a arrepentirse. Cuando esté cimentado, profetíceme. Soy una persona que me gusta pesar las profecías. Las profecías hay que pesarlas. Porque te explico. Tiene que ir sustentada por la palabra. Ahora, Dios responde por la palabra que pone en la boca del hombre. Pero no responde por la palabra del hombre. Te lo explico mejor. Dios responde por la palabra que pone en la boca del hombre. Si yo te digo a ti, ¿cómo te llamas, mujer? Betis. Oh, aquí no hay bazuco ni marihuana. Aquí está el poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si yo te digo a ti, mujer, Betty, ve una llave que Dios te entrega y esa llave es de un carro. Si esa palabra Dios me la puso en mi boca para ti, créame que te voy a ver por ahí paseándote. Pero si esa palabra te la dio Gregorio Padilla, te vas a poner vieja y vas a... Amén. ¿Y sabes qué? Y hay gente allá afuera, hoy en día, que no le sirven a Dios por una mala profecía. Yo fui a predicarle a una familia un día que no conocía. Y aquella familia me atacó y me dijo, ese Dios que tú predicas es un Dios mentiroso. Yo, ¿cómo así? Explícame. La dejé que se deshogara porque a veces tenemos que escuchar a la gente para después. Aquella mujer me dijo, no, es que mi hermana se enfermó. Estaba enferma y aquí vino un pastor y me dijo que el Señor había revelado que mi hermana no se iba a morir. Que la veía montada en una tarima, incluso me dio el color con que la ropa que tenía ese día, predicando en la tarima, y mi hermana se muere. Y yo le digo, yo te voy a explicar una cosa. ¿Tú por qué me dices de que Dios es mentiroso? No, porque Él prometió que mi hermana no se iba a morir y murió. Esa palabra no vino de parte de Dios. Porque si hubiese venido de parte de Dios, tu hermana hoy estuviera predicando la palabra de Dios. Y esa familia, por una mala profecía, estaba tratando a Dios de mentiroso. Y hoy se está levantando una nueva ola como el vallenato. El vallenato lo han dañado con la profecía. La nueva ola la está dañando, pastor. Ahora todo el mundo es profeta. Ahora todo el mundo profetiza. Ahora todo el mundo Dios le revela. Ahora todo el mundo Dios le muestra. Cuando usted se inventados hablamos. Porque cuando viene la palabra a mi vida, ella tiene que hacer un cambio en mi vida. Algo tiene que hacer. Aquel joven se le olvidó el principio que Dios había colocado en él. Aquel joven se le olvidó la palabra que Dios había sembrado en él. Sansón fue un hombre que Dios levantó con un principio grande, pastor. Todavía no se había formado en el vientre de su madre cuando ya había venido una profecía al vientre de su madre. Todavía no se había engendrado y ya su principio era grande. Dios lo cogió para libertar a una nación. El Señor le dijo, serás nazareno, no pasarás navaja por su cabeza, ni beberás, ni tomarás vino, y no quejarás las mujeres de otro pueblo. Y ya era un prostituto. Se volvió prostituto. Tomaba perro con perro. Como ya había una palabra que había sembrado en él. La palabra dice que el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Esa palabra que había sembrada
en la vida de Sansón tenía que cumplirse. ¿Y sabe cómo se cumplió esa profecía, esa palabra, pastora? Sin ojo. La cumplió sin ojo. Yo no sé cómo tú quieras completar la misión que Dios te ha entregado aquí en la tierra, sin ojo, sin ojo. Vea, lo muy bonito es venir, ahora que estamos completos, saltar, reír, que venir aquí, no. El Señor me quitó el brazo porque ¿cómo quieres cumplir el propósito? Cuida tu principio. Porque aunque tu postrer estado ha sido pequeño, el que viene va a ser mejor. Este servidor que ustedes ven aquí hoy, un día fui cristiano. Le serví al Señor 4 años. Dios me levanta con un principio. Con esto le cuento mi testimonio, pero eso Dios lo hizo conmigo. Entré y salí. Y yo hoy puedo dar testimonio, pero quizás contigo no lo puedas, porque eso lo hizo conmigo. Dios me levanta con un principio grande, donde mi esposa me la vuelven loca. Mi esposa se encueraba, salía a la calle corriendo. No era cualquier cristiano que iba a orar a mi esposa. Cristiano que salía revolcado. Llevaron un pastor que era el último en Guaracha en echar demonios. Y lo coge mi esposa por aquí. Las paticas le hacían así. Temblaba. Pero como ya había una palabra quizás sembrada en mí, había una marca en mí. Yo no conocía del Señor en ese tiempo. Yo soy atrevido. Tú me dices a mí, tú sabes hacer esto. Yo digo, no, pero me atrevo. Y eso me ha llevado a lo que ustedes vieron ahorita. Porque me he atrevido a hacer cosas que de pronto otro no se ha atrevido. Y yo no era cristiano. Y yo, cuando mi esposa se ponía así, yo aún con el cigarrillo en la mano reprendía y Dios me respaldaba. Mi esposa duró 1 año y medio con ese problema. Hasta que yo no me convertí, ella no fue liberada. El instrumento que Dios usó para liberar a mi esposa fui yo. Ahí me bautizo, me cimiento, oro por un niño que no veía, que no escuchaba, era un vegetal. Oro por él, sin entender nada, porque ahora es que medio entiendo. Le puse la mano a aquel niño, los ojos se le abrieron, los oídos, y caminó. Ese milagro hizo un estrago en mí. No soporté ese milagro, pastor, porque se me subieron los humos. Ya si yo no predicaba, no pasaba nada. Si no oraba, no pasaba nada. Dios comenzó a bendecirme tanto espiritual, tanto económicamente. Comencé a vestir bien, mejores perfumes. Pasaba por donde los hermanitos así, le hacía la chaqueta así para que le pegara el olor del perfume. Veía a los hermanitos así. Hasta un día que me le atrevido yo, le dije al Señor, Señor, ya yo estoy preparado para cualquier prueba. Mentiroso el diablo. Porque ninguno de nosotros estamos preparados para nada. Es más,
Y yo no sé si estoy preparado para que alguno me salga con grosería, porque yo no sé cómo le vaya a contestar en esos momentos. Si le contesto como cristiano o deje la Biblia a un lado. Aquí ninguno estamos preparados. Esa es mucha mentira, que nosotros estamos preparados para nada. Ahí llegó una familia de músicos, tocaba guitarra, piano. Nosotros, mi esposa conmigo, pertenecíamos al grupo de alabanza. Aquella gente no gustaba de negro. Menos mal que yo era mono ojos blancos. Mono ojos azules, perdón. Aquella familia no gustaba de negro, no gustaba de mis hijos, no gustaba de mí. Aquel que decía que estaba preparado casi le saca los dientes al ministro en el templo. Le dije a mi esposa, no voy más. No voy más. Nuevamente caigo en las drogas. Yo toqué fondo. Alcancé a comer comida de la basura. Mi esposa me tuvo que echar porque yo era un desastre. Me puse ropa de la basura. Toqué fondo. Aquel que, por eso la palabra dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda buscando lugares secos. Dice que no lo halla y vuelve a su casa de donde salió y la encuentra vacía y desordenada. Aquel hombre que había predicado la palabra de Dios hizo un pacto con Satanás por mujeres. Ese pacto me estaba llevando a la destrucción, a la muerte. A mí me tocó hacer como hizo Moisés. Moisés, cuando el Señor le entrega las tablas de los 10 mandamientos, cuando baja de la montaña, dice de que encuentra al pueblo de Dios desacatado y parte los 10 mandamientos. Y después le tocó escribirlo. Todo lo que el Señor me había entregado en el principio, me tocó lágrimas. Yo leía la Biblia, ya no lo tengo. Yo leía la Biblia y podía ver lo que había pasado. Dios me mostraba, yo leía y me mostraba lo que había pasado. Ya no lo tengo. Para poder entender la Biblia nuevamente me tocó hacer ayuno. Para volver al principio, para recuperar lo que el Señor me entregó en el principio por no cuidarlo, me tocó lágrimas. Eso fue conmigo. Pero quizás contigo de pronto no se pueda repetir. Soy bienaventurado porque salí y Dios me dio la oportunidad de nuevamente entrar. Pero eso lo hizo conmigo, porque no cuidé mi principio. Y aquí hay gente, pastor, con principios grandes. Amén. Aquí hay gente que se ha quedado, es que cuando yo era, es que cuando yo cantaba, es que cuando yo predico. No, eso es vanagloria, mi hermano. Ayer ya pasó, yo lo necesito hoy en mi vida. Así es. Yo lo necesito hoy. Eso es como leer un periódico de ayer. Y hay gente que se ha quedado en el que yo era. Yo tengo una enseñanza que se titula Yo no era, yo soy. Amén. Yo no era, yo soy. Amén. Tienes que volver nuevamente a recuperar lo que el Señor te entregó. Porque Él va a pedir cuenta de todo lo que Él entregó. Ah, que yo canto bonito. Yo cantaba bonito, sí, cantaba bonito, pero le vas a dar cuenta al Señor por lo que cantaba. Eso no es lo que vas a hablar, el canto. Por eso tú tienes que cuidar tu principio. Por eso tienes que cuidar la palabra que Dios ha sembrado en ti.
Amén. Jeremías 35, alguien que lea la Biblia rapidito. ¿Quién dijo yo? Jeremías 35 y me lo lea. Si no lo encuentro yo, y lo leo yo. Jeremías 35. Versículo 35. Palabra de Jehová. Venga acá, ven. Préstame atención a esto, la historia que vamos a leer. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Toma entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Ibdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementeras, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas. Déjalo hasta ahí. Déjalo hasta ahí. La palabra dice de que llegó palabra a Jeremías. Y por orden de Jehová les dijo: ve y coge una botella de vino y vean de los recabitas y dale de beber vino. Aquellos hombres le dijeron: no, porque por orden de nuestro padre, él nos ha dicho que no podemos tomar vino. El Señor hace esta referencia y pone como ejemplo cómo unos hombres obedecen más la palabra de un hombre que el pueblo de Dios al mandato de su voz. A veces nosotros le prestamos más atención la palabra del hombre que la que viene de Dios. Estos hombres no quisieron tomar vino porque su padre le había enseñado que no se podía tomar vino. Y mire quién les estaba ofreciendo vino. No era cualquier profeta, era el profeta Jeremías. Y yo creo que ellos le dijeron: pues ese es el rebequenda, pero hay una orden en nosotros que no podemos tomar vino. Esto era lo que tenía que hacer este varón: mantener el principio, mantener el mandato, mantener la palabra que Dios había sembrado en él. Pero no lo hizo. Y aquel varón, después que estaba dentro de la mesa, mira, vemos, primeramente viene palabra de Dios, pastor, por su boca, pero después, primeramente sale palabra de mentira y después sale palabra de Dios. Amén. ¿Sabe por qué Dios permitió esto? Porque Dios no estaba probando al profeta viejo. Amén. Estaba probando al profeta nuevo. Él era que tenía que mantenerse. Él era que tenía que sostener la palabra que Dios había sembrado en él. Él era que tenía que guardar su principio. Tú eres el que tiene que mantenerte. Tú eres el que tienes que sostenerte en la palabra que Dios ha colocado en ti. Y vemos cómo estos hombres guardaron más la palabra de sus padres que el pueblo de Dios a la palabra de Dios. Amén. Yo no sé si has tirado tu principio, pero el Señor hoy está dispuesto a levantar, a restaurar.
Poderoso es Él. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a adorar.